Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este seminario, ¿no? Que ha causado tanta expectación y bueno, encantados de poder compartir todo el trabajo que han hecho estos meses tan arduo, tanto las autoras y autores de la herramienta como el equipo del INICO, que también nos acompañan hoy. Así que muchísimas gracias por sumaros. En primer lugar, ¿no? Queríamos también agradecer a un grupo de personas, ¿no? Tanto de familiares, profesionales, como personas expertas por experiencia, que es el grupo de la red de Todos Somos Todas, que tiene mucho que ver, ¿no? Con el proceso de reflexión que hay detrás de esta herramienta y de todo el trabajo que se ha hecho en relación a las prácticas restrictivas. Y este grupo de la red de Todos Somos Todas, que tiene como objetivo, ¿no? Dar respuesta a necesidades de personas que tienen grandes necesidades de apoyo y que muchas veces se quedaban fuera de muchas de las iniciativas del movimiento asociativo. Surge también, ¿no? De la mano del INICO, que es un gran colaborador y que generaron un informe sobre las necesidades de este grupo de personas y sus familiares, y gracias a toda esa información pues nos dio como el acicate para que la red se formase. También por poner un poco en contexto todo el trabajo que se ha ido haciendo, ¿no? Y de dónde surge la idea de que era necesario un proceso de reflexión y poder seguir trabajando, ¿no? Sobre este tipo de prácticas bueno, desde 2021 Plena Inclusión tenemos un convenio de colaboración con la Restraint Reduction Network, y también, ¿no? Nos ha ayudado mucho a ir algunas reflexiones que ellos habían ido haciendo en el contexto británico, poder traérnoslo al contexto español. Bueno, sabemos, ¿no? Que el término restricciones, el término restricciones con el que muchos de nosotros y nosotras estábamos familiarizados tenía más que ver, ¿no? Con aislamiento físico, con restricciones mecánicas, físicas, químicas, y bueno, eran estrategias, ¿no? Que estaban consideradas como reactivas y que se incluían en planes de apoyo de personas a las que apoyábamos, ¿no? No solo de personas con discapacidad intelectual, sino de personas mayores, con problemas de salud mental. Y bueno, no estábamos acostumbrados a lo mejor a generar reflexión más allá de qué riesgos, ¿no? O por qué hacíamos esta práctica, pero muchas veces no poníamos el foco en las cosas que también generaban el componente negativo de las mismas. Y esta es un poco, ¿no? La base de todo lo que vamos a compartir hoy. Hoy en día, ¿no? Ya hablamos de prácticas restrictivas como un concepto más amplio y, ¿no? Que se entiende como un acto deliberado que una persona hace para restringir el movimiento o la libertad de decidir de otra persona, ¿no? De forma independiente, y vemos que esto es un concepto que va mucho más allá de lo que antes entendíamos como restricciones. Esta definición con la que hemos ido trabajando está en consonancia, ¿no? Con algunos de los artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también la Fiscalía General del Estado en España en 2022 aprobó una instrucción, ¿no? Que ha servido mm, para por lo menos poner en el centro de muchas de las reflexiones y de los debates de las organizaciones que apoyan a personas en situación de dependencia, como decíamos antes, no solo de las personas con discapacidad intelectual, un poco este término, ¿no? Y bueno, nos parece que, ¿no? Que puede ser un revulsivo para un cambio profundo en el uso que hacemos de estas prácticas y los derechos, avanzando hacia modelos de apoyo más respetuosos. Bueno, simplemente para no robar mucho más tiempo, queremos agradecer, por supuesto, los autores y autoras de la herramienta, que además son personas con muchísima experiencia en el apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo, con un gran liderazgo práctico, ¿no? En sus organizaciones y en los contextos en los que trabajan. Y aunque no intervienen hoy todas ellas, porque una de las compañeras no ha podido estar hoy, pues hoy hablarán nuestro compañero Rui Mantendero, que es director de la organización Autismo Tenerife, Isabel Del Hoyo, que es miembro del equipo técnico de Autismo Cádiz, Laura Garrido, que es directora técnica de APADIS, Cristina Almeda, que es psicóloga en el SEMSI de Girona, y su compañera Natalia Díaz, que hoy no está aquí, pero que es también autora de la herramienta. También, ¿no? A continuación, Miguel Ángel Verdugo, que como sabéis, creo que es sobradamente conocido por todas y todos, pero bueno, él es catedrático de Psicología de la Discapacidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento, dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Y él a continuación nos va a hablar del gran trabajo que ha desarrollado su equipo de investigación. Así que Miguel Ángel, cuando tú quieras. Es que sepáis que aquí
aparte de nosotros tres que ahora presento, están también 20 alumnos del máster que hacemos con plena inclusión desde hace unos años y que se inició en el año 91. O sea que hay 20 personas más a las que no veis porque tenemos digamos, una limitación en los usos de la tecnología debido a las limitaciones de la propia universidad. Pero bueno, están todos aquí escuchando y participando junto a los 150 que veo que estáis ya inscritos por internet y los que estáis ahí en Madrid. Es un placer trabajar con el equipo de Plena Inclusión y agradecemos la propuesta que nos hizo Plena de colaborar para hacer una construcción ya más científica un poquito, validar y avanzar en un proceso más de construcción psicométrica cuantitativo y cualitativo de la misma, ¿no? Yo creo que hay que situar la herramienta en un contexto determinado. El castigo como técnicas ha sido defendido en su momento y difundido en los ámbitos de la discapacidad a nivel internacional. Probablemente algunos conocéis o habéis aplicado, y desgraciadamente quizá también en algún lugar se aplican las técnicas llamadas de sobrecorrección en concreto, o de tiempo fuera o time out, que me dio constancia de que se aplican todavía en algunas organizaciones desafortunadamente. Bueno, esto era lo que eran las técnicas hoy consideradas lesivas para los derechos de las personas, ¿no? Aunque cuando se iniciaron en los años 70 y 80 eran un avance, era reconocer el derecho al tratamiento de cualquier persona independientemente de sus problemas graves de conducta. Hoy en día eso no es admisible, por eso entiendo que el equipo de Plena Inclusión, lo que es pues Isabel, Ruimán, todos los que estáis vinculados, Amalia luego también en todos los temas de coordinación, han hecho un trabajo excelente desarrollando una herramienta, el inicio al menos de construcción de una herramienta útil, ¿no? Desde el punto de vista nuestro aquí lo que hemos planteado es una fundamentación más científica, una revisión de los criterios de construcción, una mejora de las maneras de hacer las cosas que luego explicarán. En el equipo de investigación que construimos en el INICO para esta estrategia de colaboración, la organización Plena INICO, está Manuela Crespo, que es la secretaria del instituto y es técnico superior y especialista en temas también de investigación aplicada y de transferencia del conocimiento, y Victoria Sánchez Gómez, que es que está haciendo el doctorado, es de origen chileno, lleva 3 años con nosotros y es brillante en metodología, por eso está en este equipo de investigación que buscamos, ¿no? Mezclamos experiencia investigadora, conocimiento de los temas y metodología de aplicación del conocimiento. Eso es un poco lo que hemos hecho. Solo para terminar un poquito la intención, acordaros lo que se acuerde todo el mundo, que no es diagnosticar o juzgar a una organización cuando se construye una herramienta, no es esa la finalidad. La finalidad es reducir, eliminar o contribuir a la reflexión para esa reducción de las prácticas restrictivas. Hay que entenderlo siempre, porque cuando construyes una herramienta sale en la mentalidad de mucha gente siempre evaluar como juicio, ¿no? Y no ese es el sentido, ni es el sentido del equipo de Plena en sus inicios, ni es el sentido que entendemos nosotros que tiene que tener. Digamos que después tiene que haber aplicaciones, aprendizaje de su aplicación, intercambio de experiencias de estrategias alternativas a lo que son las restricciones. Ese es el camino un poquito de los años venideros una vez que se acabe esto. Nosotros como equipo de investigación tenemos ya el informe preliminar para que pueda Plena Inclusión justificar frente a los financiadores, pero a mitad de febrero tenemos listo el final de la herramienta y el final del informe ya más fundamentado, más publicable, digamos, porque siempre pues tienes que esperar un poco al análisis de los datos, de las buenas aplicaciones que ha habido, que son muchas por las organizaciones, y eso va a ser una herramienta que estamos seguros que va a tener importancia, al menos a nivel nacional seguro, y esperamos que más allá posteriormente, una vez que aquí asentemos su uso y veamos las posibilidades que tiene. Agradecer, repito, de nuevo a Plena un poco toda la colaboración, y yo creo que vamos a pasar ya a que Plena presentéis un poco la fase vuestra y luego ya nosotros procedemos un poco a explicar qué hemos hecho, qué se ha hecho. Manoli y Victoria lo harán. Y bueno, agradecer, repito, a todos, animaros a todos. El entrar en estos temas tiene que ver con la ética y con los derechos de la Convención de Naciones Unidas, y a veces no son caminos fáciles, a pesar de que haya muy buenos representantes en el que hemos trabajado, que habéis trabajado en Plena y que estamos dispuestos a colaborar también desde el punto de vista de la formación e investigación. A pesar de eso, son caminos complejos y difíciles
y hay que abordarles, ¿no? Y afrontarles, bueno, animaros a todos a mantener ese espíritu de trabajo. Paso ya la palabra un poco a vosotros, Inés, para que procedáis a la Muchas presentación. gracias, Miguel Ángel. Bueno, siempre un placer compartir. Así que nada, a continuación, Laura, cuando tú quieras puedes empezar a compartir. Bueno, pues muy buenos días a todos y como estaban contando nuestros compañeros, pues vamos a situar, ¿no? Y establecer cuál ha sido el camino inicial, ¿no? De este desarrollo de la herramienta previo que desde el nacimiento, desde la red de Todos Somos Todas, pues vimos la necesidad de crear en el 2019, antes de que termine, bueno, 2020, perdón, antes de que terminara la pandemia, en la que generamos un grupo de trabajo en que vimos, ¿no? Que toda la parte de la reducción de las prácticas restrictivas era un tema de interés y un tema de necesidad. Y dentro de ese grupo de trabajo que se generó para ver las diferentes líneas de trabajo que veríamos interesantes trabajar y que muchas de ellas ha ido señalando Inés, que fueron el motor del desarrollo de esta herramienta, pues se estableció y se desarrolló un artículo que se presentó en la revista de Bill de Inglaterra, en la que se estableció que había una necesidad de que para que pudiéramos incidir y trabajar sobre la reducción de las prácticas restrictivas, había 9 líneas de trabajo que eran necesarias trabajar y afianzar, pues para que este proceso que veíamos fuera necesario. Perdón, que no estaba activada la cámara y ya la tenemos activada. Vale, dentro de estas 9 líneas, las que hoy nos traen a este seminario y a este inicio, ¿no? de trabajo en el que hicimos la herramienta que hoy os venimos a presentar, pues vimos que había necesidad también, ¿no? Pues para que pudiéramos analizar, pudiéramos llegar a incidir en esas nuevas prácticas restrictivas en las que estábamos ampliando la mirada y que no nos quedábamos, como decía Inés, en esas contenciones mecánicas, en esas contenciones físicas, sino que pudiéramos ir a una mirada mucho más amplia, pues para que pudiera haber un proceso de reflexión necesitábamos diseñar una herramienta que nos acompañara en España en la realidad que teníamos. Desde ahí sí fue muy importante también todo el trabajo de alianza, tanto con Bill como con la Restrictive Reduction Network, ¿no? Que es una comunidad de aprendizaje en la que nos ha ayudado y nos ha acompañado mucho en este camino y nos ha dado muchos materiales sobre los que han sido el inicio y el desarrollo de esta herramienta y sobre todo, ¿no? Pues que veíamos que genera esas sinergias con las administraciones públicas para que pudiera ser una herramienta no solo del movimiento asociativo, ¿no? Sino que diera respuesta a todas las personas que pueden recibir o sufrir, ¿no? Restricciones, pues podía ser un camino de trabajo interesante e importante y bueno, pues fue donde este grupo de personas que nos juntamos y que fuimos trabajando, desarrollamos lo que hoy os venimos a presentar, que es la herramienta de reducción de prácticas restrictivas. Desde ahí sí que fue importante que aunque teníamos unas líneas de trabajo que nos enfocaban hacia dónde queríamos ir, pues no podíamos perder la mirada, ¿no? Que para que esta herramienta fuera útil y fuera adecuada debía dar respuesta a esas 6 estrategias que la reducción de las prácticas restrictivas de esta comunidad de aprendizaje se planteaba. Esta herramienta pudiera dar respuesta a todas estas estrategias. Desde ahí, ¿no? La parte de liderazgo, la recogida de análisis y de datos, el trabajo y desarrollo profesional para que tuviéramos las competencias necesarias para encauzar y caminar hacia esta reducción de restricciones, generar esta herramienta y estas estrategias de prevención y trabajar, ¿no? Sobre las experiencias de vida de las propias personas con discapacidad que nos ayudarán a identificar claramente, ¿no? Dónde teníamos que trabajar y siempre desde un acompañamiento y una revisión. Y siempre ha sido, ¿no? Bueno, pues nuestra pata, nuestra visión, nuestra brújula hacia dónde teníamos que mirar. Partimos porque necesitábamos partir de algo. En España no teníamos apenas documentación ni información sobre esta pata, ¿no? De la reducción de las prácticas restrictivas. Y de ahí encontramos una herramienta que en Inglaterra usaban y que era la Restrictive Practice Review, que nos ayudó a tener un inicio, una pata desde donde iniciar el camino. Y esa análisis, ¿no? En la que venían pues, categorías divididas de las diferentes categorizaciones de prácticas restrictivas en las que el grupo consideramos que teníamos que apoyarnos y que vimos ahí la identificación, terminamos generando, ¿no? El modelo biopsicosocial desde el que partíamos y desde el que
creíamos que era la base, ¿no?, del trabajo que estábamos haciendo, era la pata donde tendríamos que hacer. Y desde ahí hicimos una categorización en las diferentes áreas bio, psico y social que nos ayudará, ¿no?, a identificar áreas de cuáles eran las prácticas restrictivas que estábamos usando, y desde ahí hicimos ese primer análisis que después el INICO, bueno, pues ha generado una revisión, ha generado un análisis y ha generado la transformación necesaria, pues, para que tenga la validación adecuada. Pero este era un poco, ¿no?, el origen y de dónde partíamos y de por qué, ¿no?, tuvimos esta explicación. Ahora mis compañeros van a explicaros las diferentes partes, ¿no?, en las que establecimos que la herramienta tenía que tener, porque creíamos necesario que no solamente teníamos que tener una herramienta de análisis, sino que teníamos que tener todos unos aspectos clave que ayudaran a que este proceso pudiera tener sentido. Desde ahí planteábamos una necesidad de preparar el entorno. Creemos que esta parte, ¿no?, y ahora contarán mis compañeros, era clave y esencial. Deberíamos tener una identificación y evaluación de las restricciones que nos ayudaran a ver por dónde caminar. Desde ahí hacer un análisis, reflexión de los resultados que habíamos encontrado, y que no solamente se quedara con hemos visto que hemos identificado, hemos evaluado estas restricciones, sino que tenemos que analizarlas. Y desde ahí os explicaremos, ¿no?, cómo esta herramienta también nos plantea y nos acompaña a generar un plan de reducción de las prácticas restrictivas. Así que os paso con mi compañera Isabel. Efectivamente, a mí me toca comentaros un poco el previo, ¿no? Ya sabéis lo importante que es en cualquier acción que cometemos organizar un poco lo que va a pasar, qué es lo importante, y no queríamos perder la oportunidad de recordaros que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso, la herramienta forma parte de ese proceso que está muy vinculado, como ha dicho Miguel Ángel, con todo el compromiso de los derechos humanos, ¿no?, y de los derechos de las personas con discapacidad, y que esta es el punto de partida y el que no podemos perder durante todo el proceso este de análisis y de reflexión sobre el uso de las prácticas restrictivas en nuestras organizaciones, ¿no? Y sobre todo porque algunas de estas prácticas están tan instauradas en nuestras organizaciones que se convierten en normales, ¿no? Y entonces necesitamos salir de esa visión de la normalidad, de lo cotidiano, y tener siempre como referencia los derechos humanos, los derechos de las personas y esa visión de mejor vida para nuestra gente, ¿no? Pensar en lo bueno, lo idóneo, lo ideal, para que podamos hacer ese análisis y que al final salga una propuesta de mejora, ¿no? No se trata solo de evaluarnos y decir lo que hacemos mal, porque pensamos que la gente no hace mal las cosas por sí, porque queremos hacerlas mal, sino porque necesitamos analizarnos, reflexionar y hacer esa propuesta de mejora, y porque cuando hacemos propuestas de mejora el fin no tiene final, ¿no? No seguiremos mejorando, revisando y completando esa visión de derecho de las personas, ¿no? También es importante que no perdamos la visión de proceso de reflexión compartido, ¿no? Aquí no hay una única visión, hay muchísimas visiones. La principal visión es la de la propia persona con discapacidad, ¿no?, a la que queremos ayudar, porque os recuerdo, que creo que lo debería haber dicho desde el principio, que este proceso se aplica o bien a entidades, a servicios, o es un proceso de reflexión basado en la vida de una persona, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nos pongamos en esa perspectiva, la persona es fundamental, la persona con discapacidad o las personas que participan en esos servicios o en esos apoyos que prestamos, ¿no? Sabemos que en algunas ocasiones la voz directa de las personas con discapacidad es complicado, ¿no? Y por eso tiene que haber otras personas que amplían y completan la visión de vida de ese hombre, esa mujer, ese niño o esa niña, ¿no? Y es necesario que sea un grupo amplio, y además un grupo que se comprometa con la sinceridad y con la empatía, ¿no? Y ponerse en el lugar de esa persona en la que estamos intentando ayudar, y teniendo desde luego un cambio en las creencias y en la visión, ¿no? Entendiendo que esa persona, si cambiáramos los apoyos que prestamos, tendría más competencia, sería una persona con una vida más plena. El equipo, como ya decía antes, tiene que ser un equipo representativo, donde estén desde familiares, personas que conozcan mucho al servicio, a la propia persona que estamos evaluando, estamos ayudando,
responsable de esas entidades o de ese servicio, un grupo amplio, que las miradas completen y nos den un producto que sea real, ¿no? Y que se vea y que ayude a lo que hacemos, ¿no? A lo que queremos hacer. Nosotras proponemos que el grupo debe estar formado entre 6 o 10 personas, pero también sabemos que cada entidad, cada servicio es distinto y cada vida de nuestras personas también es distinta, pero es una orientación, no es una imposición. Y también sabemos que es fundamental, antes de empezar a meterle mano a la herramienta, que sabemos que cuando nos dicen hay una herramienta, todo el mundo queremos y la gran pregunta es ¿cuándo está disponible? ¿Cuándo vamos a tener la herramienta? Pero a nosotras nos da cierto cargo de preocupación porque es una herramienta que si se utiliza bien va a generar cambios importantes en la vida de nuestra gente y en la vida de nuestra forma de prestar apoyo, pero si se hace de forma ligera, sin profundizar, puede generar divisiones y problemas, ¿no? Porque vamos a tocar los aspectos difíciles de nuestro trabajo, de nuestra forma de prestar apoyo. Vamos a empezar a escuchar a otras personas que nos digan esto no se hace bien y nos vamos a sentir mal, ¿no? Y por lo tanto, ahí es necesario generar un entorno de confianza y de confidencialidad, porque lo que allí se trate y lo que se hable tendrá siempre una finalidad y es mejorar, ¿no? No utilizarlo fuera de ese entorno para hacer daño, para hacer comparaciones desagradables, ¿no? Entonces, a esto hay que dedicarle su tiempo, hay que generar confianza y confidencialidad, sobre todo la gente de atención directa, que no piense que aquello que van a compartir y que van a comentar, que en algunos momentos puede ser doloroso, va a salir de ese entorno o va a tener otro uso, ¿no? Tanto es así que también nos parece importante que incluso antes de iniciar el proceso de análisis con la herramienta, se valore la necesidad de generar procesos de formación basados sobre todo en las distintas áreas que forman en la que está dividida la herramienta, ¿no? Para que la gente tome conciencia de lo que se va a encontrar posteriormente, porque puede pasar, no, yo recuerdo en mi propia organización que hablábamos de algunos aspectos, algunos ítems que las personas no tenían ni conciencia de que eso era una restricción, ¿no? Entonces es importante generar procesos de formación, de sensibilización sobre lo que estamos hablando, no tanto de la herramienta, porque ya sabéis que eso, hay vídeos de ayuda y va a haber sesiones de formación, pero sí de lo que vamos a atender, ¿no? De lo que vamos a tratar y de lo que nos vamos a encontrar. Porque como ya decía Laura, y lo diremos probablemente todos los que vamos a participar hoy, esto es un proceso de reflexión compartida y de propuestas de mejora, no es hacer una herramienta por sí y se acabó, ¿no? Practicar, autoevaluarnos a través de la herramienta no nos va a resolver las situaciones, nos lo va a resolver si de verdad tenemos una mirada de mejora, de generar un proceso de cambio y de reflexión y que contribuya, por supuesto, a mejorar la vida de nuestra gente, teniendo siempre en la mente los derechos de las personas. Hola, buenos días. Yo os voy a explicar la segunda etapa que consiste en jugar las restricciones a través de la herramienta, ¿vale? La herramienta se ha dividido en 5 áreas. La primera tiene que ver con las prácticas físicas o mecánicas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del contacto físico, las barreras, los dispositivos. Entonces, un ejemplo sería el uso del pañal, ¿no? El uso del pañal a las 24 horas del día. Esto podría ser una restricción física que impide a la persona a poder acceder a su propio cuerpo cuando ella quiera, ¿vale? La segunda parte serían las prácticas químicas o farmacológicas. Por ejemplo, podríamos poner el uso de rescates de manera frecuente sin una supervisión de un psiquiatra o de un médico. Y esto es una restricción importante porque todo el tema de los efectos secundarios puede afectar negativamente a la persona. La tercera práctica sería la que tiene que ver con las prácticas estructurales, organizativas o familiares.
La práctica podría ser, por ejemplo, pues cuando la persona se le limita el acceso al dinero o la persona no sabe en qué situación económica está. Es una práctica restrictiva que muchas veces hacemos sin querer, pero la persona tiene derecho a saber en qué momento, cuánto dinero tiene y un poco todo este tema. También está todo el tema de la organización, ¿no? Muchas veces los centros, las organizaciones organizan las actividades en función a sus necesidades, ¿no? No en función a las necesidades de las personas. Entonces, bueno, esto también serían prácticas restrictivas. La cuarta práctica serían las relacionales, todas las que tienen que ver con el castigo, con las amenazas, todo lo que tenga que ver, que no tenga que ver con el apoyo conductual positivo. Por eso es muy importante, ¿no? Lo que decían mis compañeras, de hacer formación, sobre todo con estrategias no aversivas, ¿vale? Por último, tenemos las prácticas referidas a los contextos y apoyos. Cuando una persona no puede acceder a una formación por falta de apoyos, esto es un problema. Nos encontramos que una persona puede hacer una formación profesional porque ya no, educación no paga apoyos o no bastantes apoyos para poder acceder. Entonces, muchas de las personas con discapacidad acaban trabajando de lo mismo, ¿no? Jardinería, lavado de coches y bueno, manipulados. Entonces, es importante empezar a valorar estas restricciones para dar más apoyo y conseguir que las personas que atendemos puedan acceder a otro tipo de trabajo. Entonces, ahora pasaremos a ver un vídeo que explica cómo es la herramienta y podáis hacer un poco la idea. Vamos a presentar cómo podéis utilizar la herramienta para la reducción de las prácticas restrictivas. Es necesario primero conocer a qué nos referimos con prácticas restrictivas, de qué tipos se habla en esta herramienta y posteriormente reflexionar para poder generar un plan o bien de prevención de estas prácticas restrictivas o bien de eliminación de las mismas. El primer paso para poder generar una cuenta en la herramienta es que accedamos pinchando aquí en registro y incluyamos los datos personales de la persona que va a rellenar el formulario. Es importante que tengamos una por cada persona de la entidad que vaya a utilizar la herramienta. Solo en el caso de aquellas personas que pertenecen al movimiento asociativo de plena inclusión deben indicar a qué federación, la provincia en la que se encuentra el recurso y qué tipo de centro es, cuál es el colectivo de atención con el que trabajamos. No son categorías excluyentes. Como veis, podéis seleccionar el colectivo de atención de discapacidad intelectual, pero también el de menores. Se recoge el número de personas a las que se apoya en el recurso en completo. Confirmamos la política de privacidad de datos y generaríamos la cuenta. Podemos volver a la pantalla de inicio, ya identificados, y aquí podríamos comenzar una evaluación nueva o retomar una evaluación que hemos dejado pendiente. Iríamos a la parte de formulario. Tenemos aquí una información importante que tiene que ver con el objetivo de la herramienta y es necesario que confirmemos que hemos leído y comprendido esta información antes de avanzar. En este desplegable vais a ver que aquí aparece más información. En este menú nos va a ir señalando en qué pestaña nos encontramos actualmente. Pasaríamos a la siguiente pestaña en la que se nos dan unas instrucciones generales sobre el uso de la herramienta. De nuevo, en esta pestaña deberemos confirmar que hemos leído y comprobado esta información y avanzar al siguiente pestaña del bloque. Ahora estaríamos en la parte de datos de la evaluación. Tenemos que indicar si vamos a hablar sobre las prácticas restrictivas sobre una persona a la que apoyamos en el servicio o sobre la organización en completo. Y en el caso de llevar a cabo la evaluación sobre una persona individual, tendremos que generar el código que nos permitirá identificar a qué persona nos hemos referido con esta evaluación. Es importante señalar los perfiles que responden a la herramienta, teniendo en cuenta que son complementarios, que podremos señalar varios. A continuación, por cada uno de los bloques identificados de las áreas de restricción que encontramos en este anexo, vamos a ver una pestaña. En este primer caso, hablando de contacto físico, habría que indicar la frecuencia con la que se da este tipo de restricciones. En todo momento podemos recurrir
si tenemos alguna duda, a la información complementaria que sea en estos materiales. Y una vez que finalizásemos, podríamos guardar el progreso, recibiríamos un correo que nos indica hasta qué bloque hemos respondido y podríamos continuar editando nuestras respuestas más tarde. Una vez que hemos respondido a la información sobre todos los bloques, podemos conseguir un formulario con las respuestas, aunque no hayamos respondido a todos los bloques. Una vez que hayamos respondido a la herramienta, la propia página nos indicará el perfil de las personas que han respondido a la misma, el tipo de evaluación, en qué contexto se dan estas prácticas y la fecha en la que hemos terminado de cumplimentar el formulario. La herramienta nos ofrece, en primer lugar, un gráfico que nos permite ver en cuáles de las áreas identificadas existen más restricciones y posteriormente nos ofrece por cada uno de los bloques información sobre si se considera que en esta sección hay muchas, pocas o ninguna restricción y va dando información por cada uno de los bloques con los ítems que se han respondido. Aquellos que aparecen con un código naranja son prácticas restrictivas que ocurren con mucha frecuencia. El código de color amarillo sería para aquellas prácticas que ocurren con cierta frecuencia. El azul nos indica que esta práctica ocurre muy pocas veces, el verde que nunca ocurre y en gris directamente desaparecen las prácticas que no tienen que ver con el contexto del centro, organización o la persona sobre la que estamos evaluando las prácticas restrictivas. Cuando las prácticas aparecen en rojo, esto nos indica que estas prácticas se dan siempre o casi siempre. Al finalizar esta parte del informe, podremos descargar el propio informe en PDF pinchando sobre Generar PDF. La aplicación nos permite generar un archivo de Excel en el que nos aparecen las medidas restrictivas que tendríamos que mejorar. Las medidas en las que menor puntuación tenemos para la reducción de prácticas restrictivas, un espacio para generar nuestras propias opciones de mejora y la fecha en la que se hace esta propuesta. Una vez que hemos generado nuestro informe de resultados, podemos acceder a informes anteriores. Si quisiésemos generar un nuevo formulario, nos situaríamos sobre la pestaña de formulario y generaríamos un cambio en todos los datos que hemos introducido para iniciar de nuevo la evaluación de las prácticas restrictivas. La herramienta nos ofrece también una pestaña en la que aparece el contacto al que tendremos que dirigirnos si tuviésemos cualquier duda o problema durante su uso. Bueno, llegado a este punto y entendiendo esto como un proceso, como bien nos contaba Isabel y Laura al principio, es importante entender que la herramienta forma parte de un momento concreto, nos permite evaluar. Es verdad que es una guía que se ha tratado de generar para que podamos poner el foco en todas aquellas prácticas restrictivas que en el día a día se generan en torno a la vida de las personas, incluso aquellas que hemos normalizado y que muchas veces no evidenciamos, ¿no? Tenemos una parte del proceso en el que generamos un contexto de confianza que nos permite ser críticos y propositivos con respecto a las mejoras. Tenemos la evaluación en todas aquellas áreas que nos comentaba también Cristina antes, y ahora llega un momento que es igual o incluso más importante que la evaluación de cada una de las prácticas restrictivas, porque es quizás el que genera esa transformación. Esta herramienta que estamos presentando aquí hoy, eh, al margen de generar un proceso que permita evaluar las prácticas restrictivas, sí creemos también que propone un proceso de cambio, de transformación con respecto a un servicio o a la vida de una persona. Y hay que entenderlo así porque en el fondo lo que estamos evaluando es todo aquello que retira el control de la vida a la propia persona. Y eso evidentemente se enmarca dentro de la potenciación de derechos o de muchos derechos de la persona. En este punto número 3, después de que la herramienta, como veíamos ahora en el vídeo, nos ofrezca un informe de todas aquellas prácticas restrictivas que se están aplicando, evidentemente atenderemos a aquellas que tengan una valoración más alta, aquellas que aparecían en rojo o en amarillo. Eso no quiere decir que prácticas que tengan una valoración, digamos, o que aparecen con menos frecuencia, y así nos lo determina el informe,
no sea necesario analizarlas, porque puede ser que alguna de ellas tenga un impacto significativo, aunque la frecuencia no sea tan alta. Tengan en cuenta eso también a la hora de decidir las prácticas restrictivas que vamos a analizar. Bien, una vez tenemos en ese informe pues toda la secuencia o los resultados de la evaluación, lo que vamos a hacer con esas prácticas restrictivas que nos han salido en alerta en la evaluación, vamos a pasarla por un proceso de 3 acciones, ¿no? Que se realiza a través del análisis y la reflexión. Esas 3 acciones, con cada una de las prácticas restrictivas que hemos valorado, tiene que ser valorar primero si es necesaria. Por otro lado, si cumple con unos criterios que están fundamentados en los derechos de las personas. Y por último, una vez analizado eso, ver si esa práctica restrictiva se mantiene tal cual porque está justificada desde esos criterios, si esa práctica restrictiva se modifica o se genera una alternativa, o si se hace una propuesta para desaparecer completamente esa práctica restrictiva. Esas 3 cosas pueden suceder, pero eso debe suceder después de un análisis, donde valoramos en primer lugar si es necesario. Es decir, aquí la herramienta les propone una serie de preguntas orientativas, como por ejemplo, ¿qué riesgos podríamos tener si se elimina o suaviza esta práctica? Si existe alguna práctica alternativa que sea menos restrictiva, ¿qué otra cosa podríamos hacer en esa situación? ¿Podemos cambiar nuestra práctica habitual, rutinaria o metida en rutina en los apoyos que damos a la persona? ¿Podemos enseñar las competencias necesarias para gestionar la situación sin aplicar esta restricción? ¿Podemos modificar los apoyos que se dan a la persona favoreciendo una reducción de la restricción? Tenemos que en equipo reflexionar sobre esa restricción que hemos detectado y ver en qué medida es necesaria a través de este guión de preguntas. Una vez hecho eso, no todo queda ahí, sino que vamos a valorar esa práctica restrictiva en base a unos criterios que están fundamentados en los derechos de las personas. Algunos de esos criterios es valorar si esa práctica es necesaria para evitar un daño significativo a la persona, si tiene en cuenta el efecto emocional de la restricción en la persona o en aquellas personas que están en su entorno, si se han valorado los riesgos que tiene la puesta en marcha de esta medida, si es proporcionada, la cuestión es suficientemente importante como para justificar la restricción, si es la opción menos restrictiva que tenemos, si no se está aplicando una restricción que es más intensa de lo necesario, si no hay una alternativa, y así una serie de criterios que nos permiten analizar y valorar en qué medida tiene fundamento, tiene sentido esa práctica restrictiva que estamos aplicando. Y en tercer lugar, lo que pondríamos después de ese análisis es si esa práctica restrictiva es necesario pues, mantenerla tal cual porque ha pasado, digamos, este filtro en este momento, si esta práctica restrictiva requiere de una modificación, si requiere de generar una alternativa o si requiere de una acción que invite a desaparecer, ¿no? Totalmente en este momento. Y en ese proceso entramos en propuestas de mejora, propuestas de cambio, de reducción de restricciones. Cada una de estas propuestas después las vamos a utilizar para generar un plan. En ese plan, lo primero que vamos a hacer, Laura, si puedes pasar a la siguiente. Lo primero que vamos a hacer con todas esas acciones de mejora, recuerden que el proceso es listado de prácticas restrictivas, valorar si es necesaria, si cumple los criterios basados en derecho y a partir de ahí, de ese análisis, generar una propuesta de mejora o una acción. Ahí nos van a salir un listado amplio de acciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que priorizar a la hora de generar un primer plan de reducción de restricción. Aquí el proceso les propone una herramienta de priorización donde se valora la urgencia de esa acción, entendida como importante, y el impacto, el nivel de impacto que tiene sobre la vida de las personas o grupo de personas. A través de esa priorización, pues si vemos que hay acciones que son de alto impacto y mayor urgencia, como aparecen por ahí, las enumeradas como 10, 1, 14, que aparecen en el cuadro más a la izquierda, en la parte superior, pues se entiende que esas son las acciones de mejora que debe contener nuestro plan inmediato. Eso no quiere decir que el resto de
acciones de mejora que son importantes hemos detectado y que hemos valorado como que tienen que tener algún tipo de atención, las desechemos. Probablemente formen parte de nuevos planes de acciones en el futuro, pero ahora vamos a tratar las que son prioritarias. Bien, pues esas acciones las vamos a llevar a un plan. Un plan que tiene un esquema en la herramienta que es propositivo. La manera de planificar acciones de mejora puede insertarse dentro de procesos que ya tengan ustedes en la propia entidad de planificación en relación a cualquier ámbito, ¿no? Aquí la herramienta les propone uno, ¿no? Donde se ponen los objetivos o las acciones de mejora priorizadas que corresponderían con el qué, lo que queremos conseguir, el objetivo, el resultado que queremos alcanzar. Y después hay una serie de, digamos, de estructuras en el plan que nos indican pues cómo lo vamos a hacer, quiénes son los responsables de esas acciones, en qué tiempo, cuándo lo vamos a hacer y en qué contexto se va a hacer. Recuerden también que la herramienta o la herramienta se puede utilizar para generar planes de reducción de restricciones a nivel individual o planes de reducción de restricciones a nivel grupal, a nivel servicio o a nivel organización. En función de eso, de aquí saldrá un plan individual referido a una persona o se generará un plan referido a un grupo de personas. Esto solo es parte digamos, un plan más integral de la reducción de las restricciones. Tenemos que tener en cuenta también que acompañado de este plan, que ya sea individual o grupal, tenemos que tener un plan de prevención de restricciones. Esto es un plan que actúa sobre las restricciones que hemos detectado, pero después existen muchas acciones, como por ejemplo generar formación en relación a metodologías respetuosas con los derechos de las personas, crear grupos de reflexión, hacer una valoración de las actitudes y las atribuciones profesionales, etcétera, que son acciones complementarias más globales que permiten generar un entorno de previsión, de prevención de restricciones, ¿no? Entonces, la propuesta es que esto no se quede solo con planes de reducción de restricciones, sino que también generemos planes de prevención de las mismas. Muchas gracias, Ruimán. Pues Manoli y Victoria, cuando queráis. Ahora sí, ¿se está viendo bien? Sí, si podéis ponerlo en formato de presentación para que lo veamos un poquito más ajustado a la pantalla, pero se ve bien. Está en modo presentación, ¿sí? Ahora. De momento no lo vemos así nosotros. En realización me parece que está bien, creo. A ver. No, no, todavía no. Pero bueno, no os preocupéis. Aquí se ve bien. A ver. Aviso a David, ¿Qué se ve bien? Pulsa No os preocupéis. F5. De hecho, lo veo aquí como lo estamos compartiendo, se ve bien en la pantalla en modo de presentación. No te preocupes, Victoria, si queréis, nos sugieren nuestros compañeros que pulséis F5 y si no, vosotras seguid porque aunque no se ve exactamente como lo veis allí, lo podemos leer bien. F5. Pequeño como vosotros lo veis. Ajá. Yo creo que si lo ven bien los que están asistiendo, lo hacemos así. Ahora espera. Ya veo que ya vi cómo lo ves, pero me salí de nuevo y le pongo en modo presentar y no se actualiza. Creo que en la realización es que no se actualiza, pero está ahora en modo presentación. No os preocupéis, de verdad. Ok, Cuando tú quieras, Victoria, y seguro que a lo mejor un poquito más adelante se actualiza. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo les voy a comentar junto con Miguel Ángel y con Manoli sobre el trabajo que realizamos desde INICO con esta herramienta, que fue un proceso de edición y también estamos llevando a cabo el proceso de validación de la misma. Seguimos un plan de trabajo de 4 etapas.
En primer lugar, consideramos que fue necesario hacer una revisión interna de la herramienta en su versión inicial, dado que creíamos que era necesario subsanar ciertos elementos antes de presentarlo a los jueces, para que luego los jueces expertos se pudieran enfocar en los aspectos que realmente queríamos que se enfocaran. Vamos a contarles primero sobre esos cambios, luego sobre la valoración que realizamos por jueces expertos, cómo llevamos a cabo la aplicación piloto y los análisis que fueron derivados de esa aplicación, y finalmente los principales resultados de un grupo focal que realizamos con un grupo de usuarios. Al final de todo, las conclusiones generales las va a presentar Miguel Ángel. Bueno, comenzando por la revisión interna. Victoria, disculpadme ¿Sí? que os corte, no están pasando las diapositivas. Perdonad. A ver, voy a... Ahora sí, mira, si vais pinchando encima de ellas se mueven. Ahora Ok. estamos viendo el plan de trabajo. Es Eso porque es. yo estaba en el modo presentación, pero no sé por qué no lo está leyendo. No te preocupes, ahora al pinchar sí que lo vemos. A ver, y si ahora sé que me ven. Quizás así. Sí, así puede ser. No sé. Ok, creo que ahora va a funcionar en todo caso. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, estas son las 4 fases. Voy a empezar yo con la revisión interna que realizamos. La versión inicial, bueno, el trabajo que realizó el equipo de trabajo de la red Todos Somos Todos y el equipo de Plena, con su trabajo identificaron una gran variedad de prácticas restrictivas que eran relevantes para el contexto español. Parte de nuestro trabajo fue analizar estas prácticas y agruparlas, creando áreas y subáreas que tuvieran definiciones conceptuales claramente definidas y distinguiendo cada área de la otra. Al inicio identificamos algún solapamiento, entonces trabajamos en esta categorización. Ya Cristina les contó un poco de cómo terminó esta agrupación, pero para contarles, antes de que obtuviéramos como resultado dicha agrupación, cotejamos diferentes agrupaciones para las prácticas. No solo en cuanto a la naturaleza de la práctica restrictiva, sino también los ámbitos en los que podían ocurrir estas prácticas y también agrupándolas según los derechos que vulneraba cada una de las prácticas. Y siempre buscando agrupar todas las prácticas siguiendo un criterio de exhaustividad y de exclusividad, o sea, que cada práctica tuviera su área, pero que no perteneciera a más de una área, para evitar el solapamiento. Y finalmente, como ya presentó Cristina, nos quedamos con este criterio de la naturaleza de la práctica, obteniendo la siguiente agrupación. Bueno, primero trabajamos en la definición conceptual de prácticas restrictivas, que quedó bastante más similar a la que estaba ya inicialmente, pero que vendrían a ser estas acciones por parte de otras personas que limitan el movimiento de otra persona o su libertad de decidir o de actuar de forma independiente, y que estas prácticas pueden tener lugar en diferentes ámbitos de la vida diaria, en actividades de aseo, alimentación, ocio, sexualidad. Las áreas identificadas fueron las físicas o mecánicas, las químicas o farmacológicas, las prácticas estructurales, relacionales y las prácticas referidas a los contextos y los apoyos. Ya les conté un poquito de esto, Cristina, les voy a comentar un poco sobre las definiciones conceptuales que definimos para cada una de estas áreas. Las físicas o mecánicas tienen que ver con el uso de contacto físico o dispositivos o barreras que limitan el movimiento de una persona. Y en esta área identificamos 3 subáreas: el contacto físico, uso de barreras y la contención con dispositivos. En las químicas y farmacológicas es el uso de fármacos o medicamentos sin justificación médica que limitan el movimiento o también restringen ciertos comportamientos de las personas. Las prácticas estructurales tienen que ver con toda la forma de aplicación de normas por parte de alguna institución o organización que llevan una forma determinada o rígida de hacer las cosas, y en eso identificamos 3 subáreas: organización de tiempo y actividades, manejo de información y toma de decisiones, manejo del dinero y normas establecidas. Luego las prácticas relacionales dicen relación con todas las formas de relación restrictivas que pueden llevar a cabo tanto profesionales como familiares con las personas con discapacidad.
y en las prácticas referidas a los contextos y los apoyos, aquellas restricciones que están derivadas de la falta de accesibilidad o de la falta de apoyo. También parte de nuestra revisión interna hizo ciertas modificaciones en la estructura de los ítems tal como estaban inicialmente y buscando estandarizar la redacción de los ítems y distinguiendo claramente entre aquello que era el enunciado de lo que era el ejemplo de cada enunciado y cómo se visualizaba. Ya voy a mostrar un ejemplo de eso. Aquí está. Lo que se propició fue que en cada ítem fuera visible y claro el área o subárea a la que pertenecía el ítem, el enunciado general al que se estaba respondiendo, el ejemplo de dicha práctica y las opciones de respuesta. En cuanto al formato de respuesta, también realizamos ciertas modificaciones. Por ejemplo, explicitamos una pregunta que tiene que responder los equipos que responden la herramienta para que quede claro qué es lo que están evaluando sobre el enunciado, con qué frecuencia aparecen este tipo de restricciones. Y además acotamos un rango temporal para que evaluaran solo un periodo de tiempo definido a los últimos 12 meses. También simplificamos el formato de respuesta, simplemente dejamos una escala de frecuencia entre este tipo de práctica no ocurre nunca a ocurre siempre, e incluimos la categoría no aplica, que antes no estaba considerada. También realizamos ciertas modificaciones en las instrucciones. Inicialmente había instrucciones generales y trabajamos en una estandarización de instrucciones tanto generales como para todas las áreas. En cada área la persona tiene una instrucción de lo que se debe realizar y fueron visibles en cada apartado. Ahora Manuel les va a contar sobre los puestos. Bueno, buenos días. Espero que se me escuche bien, que tengo la garganta un poco tocada. Bueno, una vez realizada la revisión interna del instrumento, pasamos a consensuar con el equipo de Plena una serie de modificaciones que habíamos visto necesarias hacer, a las que ha hecho referencia ahora en Victoria, con el fin de pasar a la siguiente fase, que es la valoración de la herramienta por parte de una serie de jueces y juezas expertos en la materia. Lo que hicimos fue seleccionar a un grupo de 9 jueces expertos. La selección la llevamos a cabo entre el equipo de Plena y el equipo del INECO, y seleccionamos a jueces pertenecientes a 3 ámbitos que nos parecía interesante. En primer lugar, eran 3 pertenecientes a la investigación en discapacidad, eran expertos en investigación en discapacidad, otros 3 que eran profesionales de organizaciones y otros 3 que eran expertos en temas de medición y de psicometría. Una vez que nos pusimos en contacto con los jueces para explicarles el objetivo que tenía este trabajo y en concreto su evaluación, bueno, todos afortunadamente nos respondieron que sí, y les pasamos una serie de información que nos parecía interesante que tuvieran en cuenta para poder realizar la evaluación, como por ejemplo, pues cuál era el objetivo, cuál era el origen de la herramienta, el uso que se le pretendía dar, también cuestiones relacionadas con las definiciones conceptuales, o con los indicadores o con la forma de puntuación. Después también se le dieron una serie de pautas iniciales de lo que tenían que hacer, y se les pasó, por supuesto, la versión inicial ya con modificaciones del instrumento. Ellos tenían que realizar 2 tipos de valoraciones. Una evaluación de tipo más cuantitativo, que se realizaba teniendo en cuenta 3 criterios: el criterio de la pertenencia, de la relevancia y de la claridad de los ítems. Es decir, por pertenencia lo que pretendíamos era ver si el ítem es coherente con las definiciones conceptuales y con los indicadores a los que hace referencia la práctica restrictiva a la que alude. En segundo lugar, pretendíamos ver si el ítem detalla una práctica restrictiva que realmente es relevante. Y en tercer lugar, si el ítem que hace referencia a esa práctica restrictiva está, digamos, definido de forma clara y de forma
y de forma sencilla. También en este tipo de evaluación cuantitativa había un apartado de observaciones en el que los jueces podían hacer los comentarios o las sugerencias que estimaran oportunas. Junto con esto había una valoración más cualitativa, que eran una serie de preguntas abiertas en las que ellos daban respuesta al tipo a preguntas, aspectos más generales y más específicos de la herramienta. Y también podían hacer algunas algún ítem que no estuviera incluido y que consideraron que tuviera que figurar. Teniendo en cuenta todas las modificaciones y todas las sugerencias que dieron los jueces y las juezas expertos, procedimos a llevar a cabo una serie de modificaciones en los ítems y en otros aspectos de la escala. Las modificaciones en los ítems, algunos ítems quedaron exactamente igual que estaban, otros sufrieron modificaciones pequeñas y algunos fueron eliminados, pero también fueron reagrupados en otros. Y luego, en lo que casi no hubo variaciones, fueron muy mínimas, fue en las definiciones conceptuales que habíamos proporcionado. Con toda esta información se pasó a la versión piloto de la herramienta, teniendo en cuenta que en general la valoración que dieron los jueces fue positiva, tanto de lo que era el uso de la herramienta como de su formato. Pasamos a realizar la versión piloto y nos quedó con 78 ítems que abordan una serie de prácticas restrictivas que son relevantes, agrupadas en 5 áreas o categorías, son las que ya no las voy a repetir, son las que ya han hecho referencia antes Natalia y también Victoria. Una vez que tuvimos todo esto hecho, se pasó al aplicativo, o sea, todo esto se volcó en una plataforma y a esta plataforma pues, se respondía de manera online. La herramienta está diseñada en principio para que fuera de respuesta grupal, es decir, por equipos que estaban formados por personas con discapacidad, por profesionales y también por familias. Y luego hay 2 tipos o 2 niveles de evaluación que se pueden realizar. Uno que es a nivel de personas, es decir, se van a evaluar las prácticas restrictivas que se aplican con una persona determinada, con una persona en concreto, y luego a nivel de organización en la cual se van a evaluar las prácticas restrictivas que se están aplicando en un servicio o en una entidad, en una organización, a un grupo de personas o a todas las personas que forman parte de ese servicio. Una vez que tuvimos la versión piloto, pasamos a llevar a cabo la aplicación. Pues la cuenta Victoria. Perfecto. Bueno, esta versión piloto fue la que fue aplicada durante estos meses, desde septiembre hasta noviembre. Yo les voy a contar en qué consiste la aplicación piloto y las conclusiones preliminares que tenemos hasta ahora. Primero que todo, ¿quiénes fueron los participantes de esta aplicación piloto? Participaron en total 156 equipos que estuvieron conformados por 585 profesionales, 64 personas con discapacidad y 44 familiares. Con respecto a de qué ámbitos venía cada equipo, las aplicaciones se realizaron en un 37% de centros de día, también en residencias, un alto porcentaje, en centros ocupacionales alrededor de un 11%, un pequeño porcentaje en hogares familiares o centros de mayores y en otros. Otros incluyen las viviendas con apoyo, como aquellas del proyecto Mi Casa, centros de atención temprana, escuelas de educación especial. Con respecto al tipo de evaluaciones que se realizaron en la aplicación piloto, en un 60% se realizaron evaluaciones a nivel de organización y en un 40% evaluaciones a nivel de persona. ¿Qué hicimos nosotros con estos resultados de esta aplicación? Hemos hecho un análisis de los ítems que fueron aplicados, un análisis psicométrico siguiendo diferentes criterios. Primero, la variabilidad observada. En esta fase se evaluó qué tan elegibles eran todas las categorías de respuesta. Se espera que en todos los ítems haya elegibilidad de todas las categorías de respuesta, que además su aplicabilidad, es decir, aquí identificamos si hubiese ítems
que tenían demasiado porcentaje de no aplicas, o sea que en verdad quizás no fueran tan relevantes para el tipo de organizaciones a las que se está apuntando la herramienta. Está considerada opción no aplica para que en ciertos casos que no aplique se utilice esa opción, pero no se espera que un ítem tenga un porcentaje demasiado alto de no aplicabilidad. Luego se evalúa el coeficiente de determinación, que en sencillo es cómo se correlaciona cada ítem con su área o su subárea. Cuánto afecta el ítem de forma negativa en la fiabilidad del instrumento, de su área y de su subárea. Y finalmente analizamos las correlaciones entre los ítems, porque se espera que los ítems correlacionen con los demás ítems que están en su misma área o en su subárea. Y cuando eso presentó problemas, lo fuimos identificando. Con este proceso, con respecto al funcionamiento general de los ítems, identificamos 11 ítems que están en observación por haber tenido problemas con alguno de los criterios. ¿Okay? Actualmente en observación, pero 67 ítems con un funcionamiento muy apropiado en todos los criterios. Luego de ello, estimamos la fiabilidad preliminar de cada una de las áreas y de las subáreas también. Aquí voy a poner la de las áreas. Y obtuvimos adecuados índices de fiabilidad para todas las áreas del instrumento. ¿Sí? Todas con índices sobre 0,7 o incluso sobre 0,9. Y actualmente estamos trabajando en el análisis de la estructura del instrumento mediante técnicas factoriales y además tomando decisiones sobre aquellos ítems que presentan algún problemilla por ahí. Bueno, finalmente, para terminar todo este proceso, consideramos que para complementar toda esta información que estábamos obteniendo, era importante también realizar lo que nosotros llamamos grupos focales, que era como un encuentro, una entrevista con un pequeño número de personas que habían participado en todo el proceso y que era representativa del tipo de usuarios que van a utilizar la herramienta. Plena se seleccionó a 6 entidades, 6 personas que habían participado en el proceso, y este grupo que tuvimos era única y exclusivamente con el fin de que ellos nos contaran qué problemas habían tenido a la hora de pasar la herramienta, exclusivamente con el fin de poderla mejorar, nada más. O sea, me parecía importante tener esta, digamos, conversación que tuvimos a través de una videoconferencia como hoy, con un número pequeño, porque evidentemente no podíamos tenerlo con todas las personas que habían participado en el estudio piloto. En este grupo, bueno, pues estuvieron presentes los equipos del Centro de Día Pilar Porrocena de Navarra, de personas con discapacidad intelectual. También estaba Autismo de Bata, que es concretamente el equipo del Centro de Educación Especial, Anías de Madrid, un centro para personas con discapacidad, personas mayores de 45 años, también la Fundación Azcor de A Coruña para personas con discapacidad intelectual y personas que están en situación de dependiente, el Centro de Día de la Fundación Purísima Concepción de Granada y luego el Servicio de Apoyo a Familias de Asprona. Castilla-La Mancha tiene más entidades participando en el proceso, pero en este encuentro, en este grupo focal, pues fue el servicio de Asprona. De todas la conversación que tuvimos con este grupo se pasaron, hicieron preguntas sobre aspectos más específicos de la herramienta, sobre aspectos más generales, y obtuvimos información que nos permitió extraer una serie de fortalezas de la herramienta y también una serie de aspectos que se pueden mejorar, de cuestiones que se pueden mejorar. Bueno, en primer lugar, como comentario general, pues sí que salió que la herramienta era útil, era práctica, a pesar de que no era sencilla. No era sencilla, quizá, bueno, porque son 78 ítems y lleva su tiempo el pasarla, como vamos a ver, aunque lo recomendable es hacerlo en distintos momentos. Sin embargo, consideraron que fue una experiencia, nos comentaban que había sido una experiencia muy positiva y muy enriquecedora, por la cantidad de información relevante que proporcionaba y también por el proceso de reflexión que conlleva. Este pararse a pensar, este pararse a reflexionar, les ha permitido poder
identificar áreas de mejora, tanto en centros en prácticas restrictivas como que no, y también a avanzar en los planes de acción, tanto en los centros en los que se ha aplicado la herramienta como en los que no se ha aplicado. Y de aquí la conclusión principal que se extrae es que el aprendizaje que se obtiene a la hora de aplicar la herramienta no tiene que quedarse solamente en el centro o en el servicio en el que se ha aplicado, sino que tiene, digamos, que trasladarse, exponerse a otros servicios en los que no se está aplicando. Después, también, bueno, de otros aspectos más relacionados, digamos, con el contenido, el formato de la herramienta, hablaban de la utilidad de haber incluido ejemplos en cada uno de los apartados y también de haber incorporado ejemplos en concreto en el tema de las prácticas en el hogar, la utilidad de la pestaña de información adicional, de incluir la opción de respuesta no aplicable. Y luego también del informe final que salía de resultados, señalando también que este informe resultaba mucho más enriquecedor cuantas más observaciones se hicieran. Pero, como os digo, también había algunas cuestiones que había que mejorar. Como os he dicho antes, la herramienta es larga y entonces hay veces que es mejor pasarla en distintos momentos. Y aquí surge el primer aspecto a mejorar, que es las dificultades de acceso que hay a la herramienta. Es decir, las respuestas se guardan, pero cuando uno quiere retomar la herramienta en un segundo momento o en un momento posterior, ¿qué ocurre? Que no te lleva directamente al punto en el que nos las dejaba, que hay gente que está sintiendo, ¿no? Entonces, a veces hay que volver al principio, ir pasando todo, a ver en qué punto lo hemos dejado. Entonces, bueno, pues es uno de los aspectos que vamos a intentar mejorar. El otro es que la información que proporciona el al resultante y la información que se proporciona en el plan son un poco discordantes, de tal manera que el las observaciones que se hacen como que no quedan volcadas, entonces a veces hay que volver a buscarlas para poder completar el informe. Entonces, bueno, si esto es Susana, pensamos que facilitará la elaboración de ese plan de acción. También, bueno, había comentarios en el sentido de que el diagrama que surge, que lo habéis visto antes, cuando han mostrado el vídeo, que a veces resultaba poco intuitivo, entonces, bueno, que a lo mejor también se puede poner un poco más grande o simplificarlo. Bueno, esas son opciones que estamos barajando ahora. Y luego también comentaban lo útil que les había resultado también, bueno, perdón, nos daban la sugerencia de incluir alguna pregunta más sobre el tema de autolesiones. Y luego, aunque no fue un comentario muy extendido, sí que también surgió en algún momento el que los ejemplos que se planteaban resultaban muy útiles en el caso de la población, de las personas con discapacidad intelectual, pero no tanto con las personas mayores. Entonces, bueno, es uno de los aspectos que intentaremos mejorar. Otro aspecto también es que, bueno, que no está en lectura fácil, y a lo mejor si se puede hacer en lectura fácil, pues hay más personas con discapacidad intelectual bueno, que podrían participar en todo este proceso. Pero vamos, que en definitiva la experiencia pues ha resultado gratificante y parece que la herramienta puede ser útil. Y como decíamos antes, esto, como comentaba Isabel y hemos comentado aquí varios, se trata de un proceso de reflexión que estamos llevando a cabo conjuntamente con el fin de poder proporcionar finalmente una herramienta mejorable, ¿no? O mejorada. Bueno, ya para terminar, bueno, sobre todo para aquellos que han estado mirando para otro lado, que en estas cosas online y presenciales, entre que algunos se entretienen mirando el teléfono y otros miran para otro lado, pues hay que sintetizar y volver a recordar aspectos importantes, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, ¿no? ¿Qué destaca de lo que hemos hecho? Primero, colaborar conjuntamente mejora mucho las cosas. Todo esto parte de una inspiración inicial respecto a cómo se ve que se están haciendo procedimientos en algún lugar avanzado, como puede ser Gales o algunas partes del Reino Unido, ¿no? Y eso es importante. Luego un equipo fuerte y motivado de plena inclusión hace un desarrollo en base a eso, hace un desarrollo personal añadiendo su experiencia potente de distintas partes de España, ¿no? Pero luego de la inspiración tienes que pasar a la construcción científica. Esa es la parte que nos ha tocado a nosotros.
Entonces tienes que dar evidencia. La evidencia es que cualquier concepto lo tiene que definir hoy los actores del mismo, las personas, las organizaciones, quien está ahí, los grupos focales, las aplicaciones, digamos, a un amplio número de participantes, lo que hacen es, con datos, construir un poco, elaborar, perdón, información entre los datos y la opinión de las personas, acaba siendo una herramienta útil, aplicable y probablemente sostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es el punto que estamos. Solo quería recordar primero que, aunque ya se ha puesto un vídeo de aplicación que ha sido un poco prematuro, falta hacer algunos retoques a la herramienta para que sea la herramienta definitiva, retoques breves, y que esperamos a final de enero o a mitad de febrero ya tener listo la totalidad del tema, ¿no? Entonces ahí habrá que revisarlo un poquito, ¿no? Entonces al final lo que hace la herramienta es estar de alguna forma, digamos, aportando esa información de indicios que la investigación, las experiencias de otros países han podido enseñar, pero luego originalmente hacer una construcción de herramienta que supera probablemente las referencias previas que conocemos. Nosotros hemos participado, Victoria estuvo participando en seminarios internacionales relacionados con la ética y la comprensión y definición de estos conceptos, un poco como está en otros sitios. Yo creo que eso es lo que ha arrojado, es una herramienta útil, que lo que esperamos es que sea aplicable, y todo el contexto lo ha definido muy bien en las presentaciones del equipo de Plena, porque una estrategia, como decía al principio, no es para juzgar ni para diagnosticar, sino para ayudar. Son estrategias de colaboración y de digamos, de autoanálisis de las propias organizaciones para hacer sus propios planes en base a la detección de sus singularidades respecto a este tema, ¿no? Entonces, es verdad que testing, prevención, formación, como ha comentado Ruimán en algún momento, me parece, y hay que verlo en esa perspectiva. Bueno, entonces, repito, tendremos la herramienta definitiva, aunque está ya prácticamente, pero hay que hacer algunos pequeños retoques todavía. Ya tenemos lista a final de enero, mitad de febrero, y esperamos que pueda aplicarla mucha gente, sea útil, y hacer el seguimiento de la misma. Yo creo que estamos en un buen momento para los 15 minutos finales de preguntas, comentarios de unos o de otros, o del público aquí también en Salamanca, de los 20 alumnos del máster, que la mayor parte me está atendiendo muy bien. Es bueno que comentar alguna cosa. O comentar lo que quiera a la hora de aplicarlo. Alguno. Quien quiera preguntar aquí o allí o online, que lo estará manejando Inés, me imagino, ¿no, Inés? Entonces, quien quiera comentar es el momento, o de criticar algo, ¿no? Pero es que es un proceso serio, cualitativo y cuantitativo, con referencia a lo más actual en el tema. Entonces, pues es una herramienta potente de ayuda que pueda servir de referencia, porque creemos que hemos hecho un proceso muy serio de construcción. Los procesos serios de construcción solo te pueden decir, mire usted, la opinión de los principales actores está recogida, lo han podido expresar, lo han podido analizar, lo han aplicado. Si alguien tiene algo mejor, que nos lo venda, pero difícil, ¿eh? Entonces, agradecer ahí esa estrategia mixta de ese trabajo fuerte desde esos ámbitos, y que el seguimiento de la misma debe ir en el mismo sentido, ¿no? Entonces, a la medida que sea oportuno, pues seguiremos ahí colaborando. A ver, preguntas, comentarios aquí en el máster, ¿alguien? De los que no ha hablado por tele, de los que no está manejando el móvil, ¿alguien puede hacer alguna pregunta o comentario? No ha habido muchos, pero... Yo, si queréis, para dar espacio a que allí todas las personas que se están viendo en directo puedan pensar bien qué os quieren plantear, como decíais todos, ¿no? Es un proceso de investigación aplicada que al final es la riqueza que aporta la construcción compartida, con, como decíamos, liderazgo práctico de personas que están muy involucradas en el día a día, y, por supuesto, vuestro liderazgo de la parte investigadora. Y sobre todo eso, que la herramienta no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de un proceso, y el fin es solo una parte más, ¿no?, del objetivo que se cumple, que es mejorar los apoyos y la vida de las personas a las que apoyamos. Por el chat teníamos algunas preguntillas, ¿no? Lua desde Galicia nos decía que quería preguntar, ¿no? Os lanzo la pregunta a vosotras, porque muchas de las ponentes también estáis en organizaciones que han participado en el proceso de pilotaje, de testeo. Entonces, Lua pregunta si creen que es mejor, ¿no?, iniciar el proceso para empezar el proceso, llevar a cabo una evaluación de un caso individual o de un servicio, y que si el perfil de la persona con discapacidad intelectual sobre la que se lleve a cabo la evaluación es o no relevante en función de si tiene más o menos necesidades de apoyo. Eso es para contestar vosotros, la red, yo creo.
porque es la aplicabilidad y en la propia organización. Tenéis quitado Ruimán y Laura, creo que ha abierto ahora. Comentamos. Eh, Bueno, yo di, creo Isabel. Dale, mm, dale, Isa. en nuestra organización sí que la hemos pasado y desde el principio decidimos que íbamos a hacerlo desde las dos perspectivas, o sea, mirando, haciendo una autoevaluación de la vida de una persona y a la vez del servicio en el que estaba esa persona. Nos pareció que iba a salir un resultado más rico y porque los cambios que formen parte del plan de actuación de esa persona tiene que estar directamente vinculado con el servicio, que además tenga ese efecto multiplicador, o sea, lo que le viene bien a esta persona que va a impactar en el servicio lo va a generalizar para el resto de las otras personas que inicialmente no hemos hecho su autoevaluación. En nuestro caso lo hicimos así, no significa que ni esté bien ni mal, sino que nos tiramos así. Riemann Sí. Bueno, yo decía que es difícil dar una orientación en ese sentido porque eso es una decisión que tiene que tomar el propio equipo en función de la tipología de servicio, los apoyos o cómo esté construido y la capacidad que tenga ese equipo para generar esta evaluación. Evidentemente, cuando hacemos una evaluación individual, pues tenemos más capacidad de personalizar, ¿no? Pero a veces son necesarias evaluaciones más a nivel servicio porque existen factores estructurales que afectan a muchas personas. Y a lo mejor puede ser interesante a veces empezar por ahí e irse familiarizando con la evaluación de restricciones en un sentido más global, porque hay decisiones organizativas de un servicio, como por ejemplo la hora a la que uno se tiene que bañar, o normas con respecto al uso o no del móvil, que son generales de servicio y afectan a muchas personas. Entonces, desde ahí puede ser un buen inicio, evidentemente, si lo hacemos individual, es mucho más personalizado. A veces también pues puede ser útil en función de cada servicio, a lo mejor empezar con algunas personas, empezar a desarrollar algunos planes de reducción de restricciones con personas concretas para después irlas generalizando. Eso es una decisión muy variable que yo creo que cada equipo debe tomar. Todo tiene sus pros y sus contras y en función del momento entre el equipo, pues yo creo que se puede orientar esa decisión. Solo para complementar una cosa, Ruimán, que estoy de acuerdo totalmente con lo que dices. Como hemos construido muchas herramientas, yo soy especialista en el tema de herramientas, es verdad que siempre se tiende a interpretar como que la herramienta te da las claves. No te da las claves, un equipo tiene que decidir. Acuérdate que es como si tienes un cortacésped o un destornillador. Tienes que saberle manejar para saber actuar. Pero las decisiones de cuándo, cómo y de qué manera las tiene que tomar el dueño de la casa o del apartamento o del jardín. Es decir, que nadie salva que las decisiones de oportunidad, momento y procedimiento deben ser tomadas en equipo porque corresponda, que es lo que ha dicho Riemann, pero poniendo la imagen gráfica. No he querido poner la de la Sierra de Calar con un loco argentino docente que hemos tenido que quería arreglar la política con una sierra, pero acordarse es una herramienta. Las herramientas, su buen o su mal uso depende de las decisiones que toman los equipos. En ese sentido, no se puede hacer una recomendación general, que es lo que ha dicho Riemann, sino que los equipos tienen que decidir cuándo es oportuno, en qué sentido, si hay un comité que coordina las actividades, si hay una persona responsable de todo eso, son decisiones internas que dependiendo su acierto van a tener mejores o peores resultados. La herramienta es importante tener una buena, fiable, válida, representativa. Creemos que eso se ha construido con ese trabajo tan importante hecho desde el principio, pero ahora su uso va a depender de la responsabilidad que cae en cada lugar. Yo no solo añadir una cosita más, es importante también tener en perspectiva que el resultado de esto es un plan de reducción de restricciones y tenemos que ser consecuentes con la capacidad que tenemos en un momento dado de generar un plan que no sea excesivamente ambicioso, que no frustre, y sí significativo para empezar a modificar prácticas, que a veces son cuestiones sencillas del día a día, y en base a eso también podemos tomar decisiones, ¿no? En base de la ambición que pueda tener el plan y la capacidad que tengamos de generar mejoras en este momento. Muchas gracias. No sé, Miguel Ángel, si tenéis por ahí alguna pregunta, ¿queréis que demos paso a otra que hay? ¿Es alguien hacer alguna pregunta antes de que saltemos al online?
Perdona. En ese sentido que hablabais de la importancia... Ven aquí para que te oiga. Y yo, un poco al hilo de lo que estabais comentando sobre la importancia de los equipos a la hora de implementar la herramienta, quería preguntaros qué experiencias habéis encontrado a la hora de presentarla, si los equipos están teniendo resistencias o sentís que es como el momento oportuno, que la gente tiene voluntad, porque muchas veces las herramientas no se llegan a implementar más por lo que le pasa a los equipos que a veces tienen resistencias o se sienten como juzgados. Me tendrá más datos plena, pero con el número de participantes que ha habido, lo que está claro es que hay una sensibilidad importante y grande, porque es una muestra enorme. Ha habido buen trabajo de plena, Amalia y toda la gente que ha estado desde plena. Entonces, tanta gente participando es que hay interés y eso es muy significativo, ¿no? Otra cosa es que eso es una fase 1, ¿no? La fase 2 es a ver luego cómo avanzamos, ¿no? Y esa yo entiendo que será más lenta porque son procesos de decisión interna que dependen de, como ha comentado Rimando, muchos factores, ¿no? Y bueno, que hay en principio una sensibilidad importante que garantiza que eso va a tener una aplicabilidad. Veremos cómo se pasa de aplicarla a construir, como hay sobre planes de prevención, porque si no haces ese contexto de formación, de prevención, etcétera, luego, y no das alternativas y aprendizaje de apoyo conductual positivo, de apoyo activo, de técnicas de reforzamiento, en definitiva también, si no haces eso, no puedes dejar, no solo vas a reducir los problemas o las dificultades graves que encuentres, sino que tienes que generar alternativas para hacerlo de otro modo, ¿no? Y con éxito, ¿no? Eso es un camino más lento, pero bueno, yo creo que se parte de una buena salida. No sé si querías tú comentar algo. No, que Amalia probablemente puede decir algo sobre que hubo una formación previa para una concientización. Amalia, que está escondida, puede decir algo. Hoy está muy discreta, está en segundo plano. Y vamos a comentar, que estábamos aquí Isabel y yo comentando, que es muy importante el trabajo previo, pero también tenemos que tener en cuenta que desde que iniciamos el trabajo con el previo, ¿no?, de la herramienta hoy, pues a través de todos los seminarios, a través del caldo de cultivo que se está haciendo, ¿no?, con la importancia de la revisión de las prácticas restrictivas, creemos que ya hay una motivación, hay un querer iniciarse en este camino, ¿vale? Cuando empezamos y para nosotros era muy importante que hubiera unos previos, que trabajáramos, teníamos mucho miedo, ¿no?, con cómo los profesionales podrían sentirse, que lo ha dicho Isabel, a la hora de sentirse evaluados o valorados, y que además la herramienta te hace consciente de, estoy haciendo esto, ¿no? Y cómo esto lo retiro, ¿no? Porque el problema, como hemos ido diciendo, ya no es solo detectarlo, sino una vez que lo detectas, tienes que ir a trabajar sobre ello porque has visto y has localizado que hay una serie de acciones que no te encuentras cómodo y que las personas empiezan a no sentirse cómodas, ¿vale? Entonces, bueno, sí que creemos que todo el trabajo que durante estos años ha hecho Plena Inclusión en sensibilización sobre la importancia de la reducción de las prácticas restrictivas va generando, ¿no?, que los profesionales, que las familias, que las personas, de hecho hay un trabajo muy importante de los expertos por experiencia, de que las prácticas restrictivas están en lectura fácil para que las personas vayan entendiendo y comprendiendo también la importancia de esto. Está generando un cambio, una transformación. Así que creemos que la herramienta llega en un gran momento, en un proceso, ¿no?, de trabajo, pero que no os debéis olvidar nunca, ¿no?, de, como decía Isabel, en esos parte previa, de poder trabajar un clima de formación, un clima de sensibilización, en la que ya contáis con muchísimos materiales, muchos seminarios. Hay una formación online de 32 horas que saldrá a lo largo de este año en los programas formativos de cada una de las federaciones. Y bueno, pues que ahí tenéis mucho para poderos iniciar en este proceso sin miedo a que la gente se sienta valorada. Bueno, buenos días a todos. Un placer saludaros y bueno, desearos una jornada buena de trabajo. Yo creo que la herramienta, como acabas de decir, es importante y espero que tengáis una mañana que os permita sacar adelante, de verdad, la herramienta de la mejor manera posible. Gracias por colaborar con el Instituto y permitirnos participar, ¿no?, en el desarrollo y validación de esa herramienta.
Un saludo a todos los que estáis ahí detrás de la cámara. Emiliano es el director actual del instituto, porque como no te Sí, hemos presentado claro. tampoco, desde febrero de este año. No veo sí, algunas personas sí las participantes. Los de aquí te conocen, pero los que Sí. no, así de paso se enteran. Bueno, pues que tengáis una jornada buena de trabajo, que ya veo que sí, Un saludo. Muchas gracias, Emiliano. Hay una última pregunta que nos lanzan a través del chat. Nos preguntan, ¿no? Nos dicen que es verdad que muchas veces la heterogeneidad que hay en los servicios, sobre todo los recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual, pueden complicar un poco esa evaluación a nivel de centro, ¿no? Nos cuentan que ellos han participado en el pilotaje desde un centro de día, pero que creen que, ¿no? Aunque están incorporando el resultado al plan estratégico, la diversidad de los servicios dificulta un poco la aplicación. Yo creo que, si me permitís, a ese nivel, entendiendo la organización como varios servicios, se puede llevar a cabo la evaluación de cada uno de los servicios, ¿no? Si hay un centro de día, un cole de educación especial y un servicio de atención temprana, se podría generar un plan para cada uno de los servicios y luego poner en común cuáles son, ¿no?, los puntos que coinciden y que quizá tengan más que ver con elementos organizativos. Pero aquí no sé si el resto queréis aportar alguna otra cosilla sobre esta pregunta. Perdón, no sé si se me está bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Inés, que esta es una herramienta que se puede aplicar a nivel de organización grupal y a nivel de persona, pero la constitución de esa organización puede variar de entidad en entidad. Si es que tienen diferentes servicios que difieren mucho entre sí, lo más óptimo sería realizar una aplicación grupal por cada uno. Estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta en el formato online o en directo, os agradecemos de nuevo a todas las personas que os habéis conectado y que estáis allí en directo desde el INICO vuestro interés y vuestra participación. Por supuesto, al equipo de Miguel Ángel, Manoli, Victoria, ha sido un placer, ¿no? Bueno, ha sido un placer, hablamos en pasado, pero sabemos que todavía nos queda trabajo por hacer, o sea que está siendo un placer. Y muchísimas gracias por toda la organización, a las autoras de la herramienta, Isabel, Laura, Ruimán, Cristina y Natalia, que como decimos no nos ha podido acompañar hoy, pero es importante también todo el trabajo que han estado haciendo. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Han estado contando los próximos pasos a través del chat y antes ya lo decía Miguel Ángel. A partir de enero o febrero la herramienta estará disponible en formato abierto y, bueno, mientras, ¿no?, podéis iniciar esos procesos de reflexión de lo que hoy han estado hablando todas las compañeras. Así que muchísimas gracias y os vamos contando novedades. Gracias a todos, un abrazo.